hay un tema muy enigmático, ¿no? Que casi no se sabe mucho acerca de él, que es el tema de José. Y que cuando el Bab se presenta, se declara, se suponía que el prometido de los musulmanes, que fue el Bab, tenía que hacer un comentario sobre la sura de José, que es un capítulo del Corán. Entonces eso convierte el tema de José en un tema algo enigmático, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué se trata, ¿no? En el Corán está dividido en suras, o sea, como capítulos, ¿no? Y cada capítulo tiene una determinada cantidad de versículos. Pero esos capítulos del Corán cada capítulo habla no de un solo tema, o sea, no está organizado por temas, sino que en cada capítulo se hablan de diversos temas, diversos personajes, diversas historias, ¿no? Pero hay un capítulo que se llama Sura. Sura es cada capítulo del Corán, ¿no? Se le llama Sura. Hay una sura, hay un capítulo del Corán que se llama Sura de José. Es el capítulo número 12 del Corán. Si ustedes quieren, ponen ahí en el buscador de Google Corán 12 o Sura 12 o como, ¿no? Entonces ahí le va a salir en español, ¿vea? En español le va a salir ese capítulo del Corán. Hoy en internet es fácil buscar cualquier información de ese tipo. Ahora, ese capítulo del Corán, Muhammad lo llamó Ahsanul Qisas. ¿Qué quiere decir Ahsanul Qisas? Significa el más bello de los relatos o el más bello relato, ¿no? O el cuento más hermoso, algo así, ¿no? Significa Ahsanul Qisas. Es el capítulo número 12 del Corán. Es el único capítulo del Corán, repito, que habla sobre un mismo personaje todo el capítulo, ¿correcto? Entonces, Sura de José o capítulo de José es el único capítulo del Corán que de pie a cabeza todo el capítulo es la historia de un solo personaje. No hay otro capítulo que haga esto, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Y eso hace que ese tema de José sea enigmático, misterioso. Y hace que los musulmanes esperan que cuando el Qaem prometido llegue, que ya llegó y fue el Bab, ¿no? Pero ellos no saben, cuando el prometido Qaem llegue, tiene que decodificar ese capítulo, es decir, descubrir, descifrar el enigma que trae el capítulo de Corán, el Sura de José. Tiene que hacer un comentario, ¿no? Sobre Sura de José. Ok, entonces, repito. Perdone, que están entrando los amigos y me voy interrumpiendo. Bueno, repito. Entonces, Sura de José es único capítulo del Corán que relata la historia de un mismo personaje, José, ¿no? Y el mismo Corán dice que es enigmático, que hay enigma dentro de esto, que ojalá los que leen entiendan lo que están leyendo, ¿no? Eso quiere decir que no es solamente la historia de José, sino que encierra algún misterio que el prometido, ¿no? Qaem tendría que descubrir, descifrar, decodificar cuando llegue. El Corán lo llama el más bello relato, ¿no? Y dice
historia de lo oculto. O sea, no es simplemente lo que ustedes están oyendo como la historia de un personaje histórico de la fe, ¿no? Sino algo que encierra enigmas. Entonces, y confirma mensajes del pasado y explicación detallada para los que creen. Ahora, ¿qué enigma oculta esa historia de José? El Bab, que es el precursor de Baha'u'llah y el cofundador de la fe Baha'i, cuando declaró su misión, cuando inició su misión en 23 de mayo de 1844, al primer discípulo, o el primer discípulo, le pide, como los musulmanes estaban esperando, le pide, entre otras cosas, que haga un comentario sobre Sura de José. Como eso iba a ser una condición que tenía que cumplir el prometido de los musulmanes, entonces el primer creyente, Al-Bab, con el que estaba conversando esa noche, una de las pruebas que le pide es que haga un comentario sobre la sura de José, sobre el capítulo de José. Entonces el Bab comienza esa noche a escribir un libro. Permítanme. Entonces el Bab, esa noche del 23 de mayo de 1844, inicia la redacción de un libro y a ese libro lo llama Qayyumul Asmo. El libro lo termina en 40 días, es decir, esa noche de 23 de mayo comienza a redactar y escribe su primer capítulo. Y lo termina en 40 días. Repito, el libro se llama Qayyumul Asma. Qayyum, que estoy sombreando así en la pantalla, se llama significa el que subsiste por sí mismo o el autosubsistente. Es un título para Dios, obviamente, ¿no? Porque Él es el que subsiste por sí mismo, no necesita que alguien le ayude a subsistir, ¿no? Y Qayyumul Asma quiere decir el autosubsistente de los nombres de Dios. Es decir, entre los nombres de Dios, el que subsiste por sí mismo. O algo así, ¿no? Algo así su significado. Ese libro, Qayyumul Asma, no importa que sea difícil su pronunciación, ¿correcto? Igual, los términos cristianos, judíos, cuando fueron revelados hace miles de años, eran cosas imposibles de pronunciar por la gente de Europa, por ejemplo, pero con el tiempo aprendieron a pronunciar, ¿no? Los tropicalizaron. Entonces, Qayyumul Asma es un libro que es un comentario sobre el capítulo de José en el Corán, pero ese libro que escribió el Bab, que comenzó la primera noche de su declaración y que en 40 días lo terminó, tiene 111 capítulos. ¿Pero por qué 111? Porque Sura de José tiene 111 versículos, ¿no? El capítulo del Corán que es dedicado a José tiene 111 versículos. Entonces el Bab escribe en su libro un capítulo por cada versículo de la Sura de José. Está claro, ¿no? Entonces la Sura de José en el Corán tiene 111 versículos. Entonces el Bab escribe un libro que no tiene 111 versículos, sino 111 capítulos y dedica
cada capítulo a uno de esos versículos. Y en cada capítulo comienza con ese versículo correspondiente. Y cada capítulo tiene exactamente 42 versos, al estilo del Corán, al mismo estilo del Corán. Sabemos que los musulmanes tienen una profecía, que cuando venga su prometido, que para nosotros es el Bab, tenía que, una de las pruebas era que tenía que escribir un libro al estilo de Corán. O sea, un libro como el Corán. Y ahí está, ¿no? Entonces el Bab se presenta como el prometido de todos los tiempos, entre ellos prometido del Corán, ¿no? Del Islam. Y cumple esa profecía de los musulmanes, que al presentarse el Qaem, el prometido tenía que revelar un libro parecido al Corán. Y ahí está. Y ese libro parecido al Corán es para interpretar o para comentar o para explicar uno de los capítulos del Corán que se llama Sura de José. Perdón que repito tanto, pero es para asegurarme que se está entendiendo. Entonces, el libro lo llamó, como están viendo en pantalla y aquí en este otro cuadro, el libro se llama Qayyum al-Asma. ¿Pero qué quiere decir Qayyum? Ahí está en el cuadro. Antes de Qayyum está Qaem. Qaem quiere decir, es el título del prometido que es el Bab. Quiere decir el que se levanta, ¿no? Qaem es el que se levanta. Y la palabra Qayyum es de la misma raíz, etimológicamente hablando, es de la misma raíz. Es como que Qaem es el que se levanta, se pone de pie, y Qayyum es el que se mantiene de pie. O sea, se subsiste pero solo, sin ayuda de otra persona. Lo interesante es esto, ¿no? Que el libro Qayyum al-Asma, que está dedicado al comentario a la sura de José, en la numeración, en la numerología Abjad árabe, tienen un valor de 156. Y la palabra José también en esa misma numerología vale 156. Entonces, en cierta forma, Qayyum al-Asma es un comentario sobre Sura de José y tiene el mismo valor numérico que José. Y es un hecho bastante interesante, ¿no? Que el Bab hace uso de la numerología en bastantes casos, ¿no? Ya hemos visto en esta misma reunión otros casos que sí se usa esa numerología. Y es bastante interesante, ¿no? Bueno, entonces, Qayyum quiere decir el que subsiste por sí mismo o el autosubsistente. Es un nombre para Dios, obviamente. Pero cuando, por ejemplo, en el cristianismo muchas veces se dice que Cristo es Dios. Sí y no, porque, o sea, Cristo en opinión de los Bahá'ís, en la creencia Bahá'í, no es que Cristo sea la persona de Dios, pero Cristo en su momento representa a Dios. Entonces, si tú dices que es Dios, es el sentido. No es que Cristo sea equivalente exactamente absoluto de Dios, no, sino que es porque representa a Dios. Entonces, cuando en la fe Bahá'í tú puedes decir que Baha'u'lláh es Dios, pero Dios prohíba que con eso quieras decir que Baha'u'lláh es la persona de Dios, ¿no? Es exactamente y absolutamente el mismísimo Dios, no, sino porque representa a Dios. Ahora, lo que pasa que Dios
mismo es inaccesible. No se puede definir con palabras humanas. Jamás. Es imposible definir a Dios con las palabras humanas. Entonces, cuando tú dices Dios es amable, es amoroso, es bondadoso, ¿qué son esos? Son palabras humanas. Entonces no definen a Dios. Bondadoso, único, grande, subsiste por sí mismo, se levanta solo, lo que sea, ¿no? Como llames a Dios en palabras humanas, eso no es Dios. Entonces, ¿quién es? Cuando tú elogias a Dios de la forma que tú quieras, o cuando tú llamas a Dios de la manera que tú quieras, estás llamando a Jesús, a Muhammad, a Baha'u'llah en este tiempo, ¿no? Entonces, en cierta forma, cuando tú dices Qayyum, refiriéndote al que subsiste por sí mismo, pues no te estás refiriendo al Dios absoluto, sino a Baha'u'llah. No sé si me dejo entender, ¿no? Que a Dios no lo puedes definir con una palabra humana, y Qayyum es una palabra humana, por muy que signifique el que subsiste por sí mismo, y sabemos que Dios subsiste por sí mismo, pero en realidad no podemos conocer, ni definir, ni describir a Dios. Entonces es imposible que esta palabra defina a Dios, porque es una palabra humana. Entonces, ¿a quién define? Define a Baha'u'llah. Entonces, para nosotros, Baha'u'llah representa a Dios. Para el cristianismo, en su momento, Jesús representó a Dios. Entonces, si tú le dices Dios, no pasa nada. Pero siempre que entiendas que es un Dios filtrado, ¿no? No es el Dios absoluto. No sé si está claro. Muy claro. Vaya. Bien, entonces, por eso que la palabra Qayyum, aunque pues nosotros lo definimos... Sí, está claro. Vaya, gracias. Lo definimos como un atributo, un nombre de Dios, pero como quién será Dios, cómo será Dios, es imposible de definirlo, de conocerlo, o siquiera que quepa en tu imaginación. La imaginación del hombre es tan grande, pero no cabe ahí Dios, porque el hombre ha sido creado por Dios. Y nosotros somos más grandes que nuestra imaginación, ¿no? Ahora, la imaginación es más pequeña que yo. Yo soy más pequeño que Dios. Entonces no lo puedo abarcar, no puedo comprender a Dios. Entonces, el significado de las palabras, de palabra Qa'im, que el Bab representa Qa'im, es el Qa'im prometido de los musulmanes, es el Bab. Pero Qa'im significa el que se levanta, ¿no? Y Qayyum, pongámoslo como título de Baha'u'llah, que quiere decir el que se mantiene levantado, ¿no? El que subsiste por sí mismo, porque son de la misma raíz las dos palabras, Qa'im, Qayyum, ¿no? Provienen de la misma raíz, el que se levanta y el que se mantiene levantado, pero por su propia cuenta, no con la ayuda de nadie más. Entonces, simbólicamente, estos son los títulos, ¿no? Del Bab y de Baha'u'llah. Y en la palabra Qayyum ya vimos que en la numerología Abjad tiene un valor de 156, igual que José. Entonces, simbólicamente, Qayyum se refiere a José. Muy interesante, ¿no? Para mí muy interesante esto. Entonces, ahora vamos a ir, si no hay comentarios, vamos a volviendo al capítulo de Sura de José del Corán, capítulo número 12 del Corán. José, o sea, no vamos a contar todo lo que sucedió
completamente porque son 111 versículos. Pero vamos a abreviar un poquito la historia y seguramente que ustedes conocen la mayor parte de esa historia. Entonces, como saben, José tuvo un sueño, ¿no? Y le cuenta a su padre, Jacob, que he visto 11 estrellas, el sol y la luna arrodillándose ante mí. Aquí usa la palabra prosternarse ante mí, que es lo mismo que arrodillarse sobre el suelo y poner la cabeza en el suelo, ¿no? Es una posición que se usa también para la oración. Entonces, cuando dice, he visto en mi sueño que 11 estrellas, el sol y la luna se arrodillan ante mí, Jacob le dijo, cuidadito, no vayas a contar una palabra de este sueño a tus hermanos, porque pueden emplear alguna artimaña para eliminarte, o sea, para matarte, ¿no? Dios te elegirá entre todos a ti y te enseñará a interpretar sueños. Obviamente aquí es muy notorio que Jacob amaba más a José que a sus otros hermanos. José era hijo de Jacob de una segunda esposa que se llamaba Raquel. Entonces, con Raquel tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Entonces, y con la otra esposa tuvo 6 hijos. Esos 6 hijos no querían a José. ¿Por qué? Porque José era más santo, más divino, más querido, más amado, más en todo, pero era el menor. O sea, ¿cómo podía ser uno menor más importante que ellos que eran mayores, ¿no? Entonces, siempre tenían odio hacia él. Entonces, un día que iban a ir al campo a hacer ciertas actividades, le dicen al padre, a Jacob, papá, padre, préstanos a José, lo vamos a llevar y te prometemos que te lo vamos a regresar sano y salvo. Entonces Jacob no quería mandar a José porque sabía que ellos no lo querían, pero como le prometen y le juran que lo van a regresar sano, entonces permite que lo lleven con ellos al paseo, ¿no? Al campo. Pero ¿qué pasa? En el campo ellos entre ellos planean matar a José. Pero al final se arrepienten y ya no lo matan, sino que lo meten a una fosa negra, a un pozo, ¿no? Pero yo me permití decir fosa negra porque es parecido a lo que pasó a Bajaola, ¿no? Que lo metieron preso a una fosa negra, hacia Chal. Pero bueno, a José lo meten también a un pozo. Entonces, en ese pozo, y regresan, ¿no? Los hermanos regresan, ahí lo dejan y regresan. Lo que querían era que desaparezca, ¿no? Que salga del escenario José para que el papá ya no lo quiera más a él, sino que a ellos los ame parejo, ¿no? Ellos se imaginaban que tal vez si hacían eso, el papá los iba a querer a ellos también. Se equivocaban, ¿no? Pero así pensaban. Entonces, mientras estaba en ese pozo, Dios le inspira a José que no se preocupe, que saldrá victorioso después. Dice, llegará un momento en que van a llegar donde ti y tú los reconocerás y los recordarás y ellos no te van a reconocer a ti. Vean qué interesante. Le promete victoria a José. Y los otros hermanos le dicen a Jacob, desgraciadamente el lobo se comió a nuestro hermano. Le mienten, ¿no? Y pobre Jacob sufriendo porque creyendo que el lobo había comido
a su hijo menor y al más querido. Y le enseñan una sangre falsa de animales como para que él crea, ¿no? Le enseñan para que crea la historia. Pero como lo dejan en un pozo y se van a casa, ¿no? Y se olvidan de él, pasaban unos egipcios por ahí y van al pozo a sacar agua, ¿no? Entonces, cuando quieren sacar agua, de repente ven que hay un muchacho ahí, ¿no? Y a ese muchacho lo rescatan, lo sacan del pozo y lo llevan con ellos, ¿no? Lo llevan a Egipto. Cuando lo llevan a Egipto, lo malvenden, dice el Corán. Es decir, lo venden con un precio muy bajo. Seguramente que hacen el trueque, ¿no? El trueque a un precio miserable, ¿no? Y bajo. O sea, al precio que lo hayan vendido es miserable, porque un ser como José no lo van a vender con cualquier precio. Pero lo malvendieron, quiere decir que lo vendieron a un precio miserable, ¿no? ¿A quién? A un oficial egipcio cuyo nombre en las tradiciones aparece como Potifar. Entonces, Potifar es el oficial egipcio al que vendieron a José. Pero Potifar también tenía su esposa y él y su esposa deciden utilizar a José, como era un joven, era un niño todavía, pero iba creciendo, iba haciéndose un joven fuerte, entonces deciden adoptarlo como esclavo, ¿no? Entonces ese José como esclavo en casa de Potifar y su esposa que se llamaba Selika, en persa le dicen Zoleija. En todo ese lapso, Dios se le reveló y le enseña a interpretar sueños tal como su padre le había prometido, ¿no? Entonces, en eso, la historia es un poco más larga, ¿no? La esposa de Potifar, o sea, Selika, se enamora porque José era bello, físicamente hermoso, según el cuento, ¿no? Según la historia. Entonces la esposa de Potifar, Selika, le dice ven, es decir, lo solicita a él, lo seduce para poseerlo, ¿no? Pero José era un hombre de Dios, era divino, se niega a dejarse corromper por la señora. Entonces, como la señora ve que José no le hace caso, entonces cierra las puertas de la sala donde estaban en una ocasión y corre detrás de él para agarrarlo. Entonces ambos se van hacia la puerta, él para escapar y ella para agarrarlo, ¿no? Entonces, en uno de esos, la señora Selika lo agarra de la camisa por la parte de atrás y desgarra, rompe la camisa, se rompe su camisa por la parte de atrás. En eso, el esposo de ella, Potifar, los ve y obviamente culpan a José de haber querido seducir a ella y no al revés. Pero dice el Corán que en eso llega un pariente de ellos y dice, miren, pero si la camisa está rota por la parte de atrás, es porque él se estaba escapando y ella lo agarró. Entonces es ella la culpable. Pero la calumnia ya estaba hecha. No le hacen caso a ese pariente. O sea, siempre asumen que quien tuvo la culpa era José. Ahora, también el Corán cuenta algo muy interesante, que en esos días, como Selika, la esposa de Potifar,
era la esposa de un oficial del gobierno. O sea, era gente importante. Y tenía mujeres en la sociedad, me imagino yo, ¿no? Ahí no dice así, pero me imagino que eran las mujeres, digamos, de lo que llaman nobleza, de los nobles, ¿no? De los influyentes, de los oficiales, de la gente importante. Entonces dice que las mujeres de la sociedad censuraban a Celica diciendo que está loca, que está queriendo estar con su esclavo. Eso no se hacía, ¿no? Está locamente enamorada de su esclavo, evidentemente perdida. O sea, eso le decían las mujeres censuradoras, o sea, las que censuraban a Celica le acusaban de estar loca por haber querido estar con su esclavo. Obviamente ellos sabían que era ella la que quería estar con el esclavo y no el esclavo con ella. Entonces, cuando las censuradoras estaban quejándose de que por qué la señora se enamora de un pobre esclavo, entonces viene ella y prepara un banquete, comida, ¿no? Y les invita a todas las mujeres a su casa a que coman ese banquete. Pero en un determinado momento, a cada mujer de la sociedad que había invitado, le da una naranja y un cuchillo bien filudo para pelar la naranja. Entonces, en ese momento que ellas comienzan a pelar la naranja, hace la señal para que José entre a la sala. Imagínense ustedes, ¿no? Las mujeres están pelando la naranja y de repente semejante hermosura, ¿no? Que era José, era muy bello, excesivamente hermoso, atractivo. Entonces estás pelando naranja con un cuchillo muy peludo y de repente entra José a la escena. Y todas, por quedarse viendo a José, se cortaron las manos, ¿no? Esta parte de la historia no aparece en la Biblia. Bueno, y ellos aclaman, ¿no? Dicen las mujeres, Santo Dios, ¿qué es esto? Él no es un mortal, es un ángel maravilloso. O sea, algo celestial, ¿no? Entonces, Celica, la mujer de Potifar, les dice, ahí está, por quien me censuraban, ¿no? Ahí está, véanlo. Esta es una interesantísima historia que aparece en el Corán, pero en la Biblia no está esta partecita, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la suerte de José, lo cierto es que era Celica la que quiso estar con José y él no quiso, pero lo calumnian y lo encierran en la prisión, a pesar de la evidencia que había a su favor. O sea, las mujeres sabían qué es lo que había pasado, Celica sabía, las otras censuradoras sabían lo que había pasado, el pariente dijo que si la camisa está rota por atrás es que ella tiene la culpa, pero eso no les importó, lo calumnian de haber querido estar con Celica y lo meten a la cárcel. Algo parecido le sucede a Baha'u'llah, ¿no? Cuando en Irán, cuando
dos creyentes del Bab, 1, 2, no me acuerdo cuántos eran, disparan unos perdigones al rey de Irán, de Persia, para asesinarlo por lo que había hecho al Bab, ¿no? Vienen dos creyentes del Bab y le disparan, pero con perdigones que no le hacen ni cosquilla al rey. Entonces, después de ese incidente, calumnian a Baha'u'lláh diciendo de que él era el que había planificado esto y lo meten a la cárcel, ¿no? Entonces, en eso la historia se parece, ¿no? Porque a José lo calumnian de algo que no hizo, a Baha'u'lláh también le calumnian de algo que no hizo y lo meten a la cárcel. Ahora, lo interesante es que junto con José, al mismo tiempo entran otros dos individuos a la cárcel, que también eran esclavos, ¿no? Quién sabe qué habrían hecho y los meten a la cárcel. Y como ellos sabían que José tenía fama de saber interpretar sueños, entonces dos de ellos que acababan de entrar también, igual que él, a la cárcel, le dicen, mire, tú tienes fama de interpretar sueños. Nosotros hemos tenido sueños, si nos puedes hacer el favor de interpretarlo. Adelante, les dice, sí. Entonces uno de ellos dice, yo en mi sueño me he visto prensando uvas. La uva está relacionada con el vino, ¿no? Y el otro le dijo, yo me he visto llevando sobre la cabeza pan del que comen los pájaros. Eso es todo. Entonces, uno de ellos había soñado que está prensando uva y el otro había soñado que llevaba pan en su cabeza del que comen los pájaros. Danos la interpretación de nuestros sueños. Entonces José, al primero, al que había prensado uva, le dijo, tú llegarás a servir vino a tu señor. O sea, al faraón seguramente, ¿no? Tú llegarás a servirle vino a tu señor. Y al otro le dijo, a ti te crucificarán. Los pájaros comerán de tu cabeza. Tal como José había dicho, sucedió. Al primero lo liberan y después va a trabajar para Faraón. O sea, para servir al Faraón. Entonces, pero mientras estaban en la cárcel, José le dijo, tú vas a servirle vino a tu señor, pero recuérdame a mí cuando estés con él. Cuando estés con tu amo, no te olvides, recuérdame a mí. Esto es muy interesante lo que le dijo José, ¿verdad? Entonces, el prisionero que se salvó, pues salió y llegó a ser sirviente de Faraón, o sea, un gran honor en ese tiempo. Y al otro lo mataron. Pero al sirviente de Faraón, al que se salvó de morir y que José le había interpretado el sueño favorablemente, cuando estaba donde Faraón, coincide que el Faraón tuvo un sueño, que ustedes ya sabrán, ¿no? En resumen, Faraón soñó que 7 vacas flacas se comían a 7 vacas gordas. Y soñó 7 espigas de trigo verdes y 7 espigas secas. Entonces, el sirviente de Faraón que
había estado en la prisión con José, dijo: Su Majestad, yo sugiero que busquen a José en la prisión porque él sabe interpretar sueños. Entonces fueron donde José y José interpretó el sueño. Efectivamente, dijo: habrá 7 años de abundancia y 7 años de sequía. Entonces ustedes deben sembrar durante los primeros 7 años, comer poco, menos de lo normal, y guardar y almacenar el resto. Porque después de esos 7 años vendrán 7 años de sequía que agotarán todas las reservas. Después de esto, cuando José sale bien parado en esa interpretación, ¿no? Y coincide que también la esposa de Potifar, o sea, Celica, y las otras mujeres censuradoras llegan, ¿no? Llegan y confiesan la inocencia de José. O sea, queda demostrado que a José lo habían metido preso con acusaciones falsas, con calumnias falsas. Entonces liberan a José, tanto porque testificaron que habían mentido, como también por la interpretación del sueño. A José lo liberan de la cárcel. Interesante es que al final se pone de manifiesto su inocencia, que ya se conocía desde el principio. Repito, al final de esa parte de la historia se pone de manifiesto lo que desde el principio hubieran podido saber, ¿no? Su inocencia. ¿Correcto? Ahora, lo interesante es que más de 3000 años después, Baha'u'lláh escribe una carta al rey de Persia invitándolo a su causa, ¿no? Baha'u'lláh escribe una carta al Shah, a Nasser-Din Shah, el rey de Persia, invitándolo a su causa. Pero dentro de esta causa, de esta carta, está este parrafito misterioso, que si Guillermo nos ayuda a leer, después lo comentamos. Dentro de poco, la nivea mano de Dios hará una hendidura a través de la oscuridad de esta noche y abrirá una gran puerta que conduzca a su ciudad. En ese día entrará el pueblo en tropas, pronunciando lo que las censuradoras de antaño exclamaron, que al final se pondrá de manifiesto lo que apareció al principio. Baha'u'lláh al rey de Persia. Es interesantísimo que Baha'u'lláh, 3000 años después, es el retorno de José, simbólicamente, ¿no? Baha'u'lláh es el retorno de José, simbólicamente. Entonces está hablando como Baha'u'lláh, pero también está hablando como retorno de José, me imagino yo, ¿verdad? Es impresión mía. Y le dice al rey de Persia: óigame, ahorita nadie está viendo mi belleza, mi santidad, nadie está viendo mi inocencia, el mensaje divino que traigo, el hecho de que yo soy representante de Dios, no me lo están reconociendo. Pero no pasará mucho, dentro de poco, la nívea mano de Dios quiere decir la mano blanca de Dios, ¿no? Aquí lo han traducido como
como de nieve, ¿no? Que es blanco. Dentro de poco la mano blanca de Dios hará una hendidura a través de la oscuridad esta noche. O sea que el clima está oscuro, por eso nadie está viendo mi belleza, no lo están viendo. Pero llegará el momento en que se abrirá una ventana de luz, pues para que la gente pueda ver la verdad. Entonces, en ese día, el chorro de individuos que van a ingresar a la fe Bahá'í, ¿no? Cuando dice entrará el pueblo en tropas, quiere decir que en grandes cantidades, masivamente, van a aceptar la fe de Baha'u'lláh. Ese momento no ha llegado todavía. Pero cuando dice pronto, pueden ser 100, 200, 300 años, ¿no? Después aquí hace una referencia a las mujeres censuradoras de Selicá, ¿no? Dice, entrarán en tropas pronunciando lo que las censuradoras del tiempo de José exclamaron, que al final se pondrá de manifiesto lo que apareció al principio, ¿no? Así como José, ¿no? Que al final se puso de manifiesto su inocencia, que desde el principio se pudo haber sabido, ¿no? Pero no lo quisieron saber. A mí me parece fascinante, ¿no? Que cómo Baha'u'lláh, en calidad de José, escribe este párrafito. Digo yo, ¿no? Claramente está haciendo referencia a las mujeres censuradoras. Ahora, yo puse aquí las censuradoras porque en otras traducciones ponen los censuradores. Pero yo averigüé en el texto original de esa carta en el idioma árabe. Yo no hablo árabe, pero averigüé lo suficiente como para darme cuenta de que en término femenino estaba hablando de las censuradoras, no los censuradores. Entonces, a mí me parece fascinante. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, asumo que sí. Excelente. Curó, hay una cosa interesante cuando entrar en tropas, es una frase que usó el Guardián para referirse al momento en que a la fe iban a entrar grandes cantidades de gente, de personas, y a finales del siglo XX, en el 90 y tantos, la Casa Universal de Justicia habló de que se aproximaba rápidamente y que estábamos en el periodo de entrada en tropas, y hubo entrada en tropas en países de Sudamérica y del África y de Asia, buenas cantidades de gente, pero que rápidamente nos dimos cuenta, dice la Casa Universal, o sea, los bahá'ís se dieron cuenta, las asambleas nacionales, de que no teníamos preparado, digamos, el sistema, las personas, los métodos para sostener a tan grande cantidad de gente. Por eso es que posteriormente lanzó este proyecto a nivel mundial de institutos, la capacitación de los bahá'ís para recibir a grandes cantidades de gente a través de y sostenerlos a través de un método de carácter universal. Los libros del 1 al 12 o al 14 creo que es, ¿no? Al 14. Entonces ya se está subsanando esa escasez, esa falta de métodos, se está subsanando, y en cualquier momento que empiecen a entrar en tropas, pues vamos a tener la manera cómo sostenerlo y hacer que toda esa cantidad de gente profundice y comprenda la fe Bahá'í de una manera pedagógica, profunda y gradual, ¿no? Hasta que se formen esos ejércitos de creyentes que van a continuar con el trabajo de conversión masa o entrada en tropa. Mira, antigua, vieja,
muy antiguo, había relacionado incluso con la llegada de José por segunda vez, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Sí, así es. O sea, el proceso de instituto es parte del proceso de entrada en tropas. Obviamente es la parte inicial del proceso de entrada en tropas, la parte de preparación, ¿no? Como alguien que decía que si me dan 6 horas para cortar un tronco, utilizo las primeras, no sé, 3, 4 horas para afilar mi cuchillo, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Tenemos 6 horas para la entrada en tropas, vamos a dedicar 2, 3 horas para prepararnos, ¿no? Con el proceso de instituto. Bueno, vamos a seguir. Ok, entonces volviendo al cuento del Corán, a la historia del Corán, el faraón pone a José al frente de los almacenes para que administre esa parte de las cosechas, almacenamientos, reparticiones, etc. Entonces pasan los 7 años de vaca gorda y llegan los 7 años de vaca flaca y sucede que los hermanos de José llegan a pedir comida, porque ya todo el mundo sabía que Egipto hizo eso, ¿no? Hizo almacenamiento de comida y entonces cada pueblo alrededor cercano, los hermanos de José vivían en Canaán, entonces llegan a pedir comida, raciones de comida. Entonces José fue generoso con ellos y les dio comida, pero lo interesante es que se acuerdan que Dios le había dicho allá en la fosa, en el pozo, ¿no? Que no te preocupes, vas a ser victorioso, llegará el momento en que tú vas a reconocer a tus hermanos y ellos no te van a reconocer a ti. Sucedió, porque cuando llegaron sus hermanos, ellos no reconocieron a José. A pesar de que llegaron donde él a pedir comida, no lo reconocieron, pero José sí los reconoció. Y así se cumplió la promesa de Dios, ¿no? Que Dios le inspiró allá cuando estaba en el pozo. Entonces, José les dijo a los hermanos, o sea, después de esa primera visita, ¿no? Primera visita. José les dijo, miren, aquí les voy a dar esta cantidad de comida, pero para que les dé más comida, hay una condición, que vayan a su tierra y que regresen con su hermano menor, o sea, Benjamín, que era el hermanito último, ¿no? Que de la misma mamá de José, ¿no? Entonces les dijo, yo les voy a dar más comida, pero con una condición, que vayan a su pueblo y que esta vez vengan con su hermano menor, como condición para darles más provisiones, más comida. Entonces, ahora imagínense ustedes los pobres, ¿no? Que habían tenido la experiencia de haber pedido a su padre llevar a José y lo desaparecieron. Y regresaron diciendo mentiras que el lobo lo había comido. Ahora, ¿con qué mentiras iban a convencer a Jacob para que les deje llevar al otro hermano menor? Entonces les costó, ¿no? Van donde Jacob y le ruegan y le juran por Dios que lo van a devolver sano y salvo esta vez, que por favor, que allá les han dicho que lo tiene que llevar. Entonces, al fin, Jacob vuelve a dar su consentimiento para que se lleven a su hermano menor Benjamín. Y lo llevan, ¿no? Cuando llegan a Egipto, donde José, nuevamente, por segunda vez, José en un momento arrima a su hermano Benjamín, que era hermano de la misma madre, y le dice en su oído, no te aflijas por nada, soy tu hermano José. Pero a los demás no les dice, ¿no? Solo a Benjamín le dice, soy tu hermano,
no te aflijas por nada que suceda. Ok, entonces, el segundo viaje, ¿verdad? Ya con Benjamín. Les da comida, provisiones, pero hace una cosa, una picardía, ¿no? Implanta una copa valiosa que pertenecía al faraón, una copa de como de material valioso, ¿no? Lo implanta en la alforja de Benjamín y lo acusan de haberlo robado. Repito, José hace que sus hombres implanten en la alforja de Benjamín una copa valiosa y que lo acusen a Benjamín, su hermano, ¿no? De haberla robado, pero como él desde el principio le había dicho en su oído, tranquilo, que no te aflijas por nada, que soy tu hermano, ¿no? Entonces me imagino que Benjamín estaba tranquilo, pero imagínense ustedes los otros hermanos, y como castigo a Benjamín por haber robado esa copa, Benjamín tenía que quedarse en Egipto. Y no permitieron que regresara con los hermanos donde el papá. Imagínense ustedes la aflicción, el momento tan terrible que pasaron esos hermanos malvados, ¿no? Que habían sido malos porque llevaron a matar a José. Entonces hoy, ¿con qué cara iban a regresar donde Jacob para decirle, miren, José, perdimos a José y a Benjamín también? Entonces, Jacob, como ustedes han de saber, de tanto sufrir y llorar, se había vuelto ciego, ¿no? Había perdido la vista. Entonces, bueno, de alguna manera resuelven ese problema y hacen un tercer viaje. Los hermanos hacen un tercer viaje para pedir más provisiones y ver si traían de regreso a Benjamín, ¿no? Pero en el tercer viaje ya José se les acerca y se identifica. Dice que yo soy José, soy hermano de ustedes, y los abraza y todo. Y José manda una camisa, manda su vestidura, su camisa, al papá, a Jacob. Lleven esto a mi padre. Entonces cuando llevan la camisa a Jacob, Jacob agarra la camisa, lo pone en su cara y le quita la ceguera, le recupera la vista con esa camisa. Entonces, por cuarta vez, en el cuarto viaje que hacen a Egipto, entonces van todos. Mamá, madre, padre, 11 hermanos. Llegan y se arrodillan ante José como ministro allá en Egipto y cumplen el sueño que había tenido José. ¿Se acuerdan? La luna, el sol y 11 estrellas. Padre, mamá, madre, padre y 11 hermanos. Llegan y se arrodillan ante él y de esta manera, pues, ¿no? Cumplen el sueño que había tenido José. Muy interesante, ¿no? Pero esto, digamos, es algo que se sabe. Se conoce, ¿no? Era obvio. Ahora vamos a ir entre los retornos de José, al menos ver uno esta noche y el otro lo vamos a ver la próxima semana. Primero Dios. Retorno de José. Ahora, cada mensajero de Dios
en potencia es el retorno de todos los anteriores, ¿no? Es decir, como todos ellos son espejos de la misma realidad divina, entonces cada uno de ellos es retorno de cualquier otro, ¿no? Todos son lo mismo. Pero en algunas ocasiones hay vínculos específicos, cualidades particulares que asemejan a dos de ellos en particular. Por ejemplo, según sostenemos los Bahá'ís, José, que fue conocido por su belleza y santidad, por su exilio, por su persecución, por su encarcelamiento, por las calumnias que le hicieron. Ese José que vivió todas esas historias que hemos visto, retornaría al menos 2 veces. Pero no, los mensajeros nunca van a retornar en persona, en cuerpo, sino en cualidades, en virtudes, en características. Porque qué sentido tiene que un cadáver regrese, ¿no? El retorno de un mensajero es en virtudes. Entonces, según la fe Bahá'í, José, el divino José, el hermoso José, la belleza de José, regresaría en Imam Hussein en el Islam. Hussein es el tercer imán de los musulmanes, o sea, el tercer sucesor de Muhammad, y otra vez retornaría en Baha'u'lláh, que es lo mismo que el Bab, porque ellos dos son una misma cosa. O sea, es decir, si José retorna en Baha'u'lláh, pues también retorna en el Bab, ¿no? Principalmente es Baha'u'lláh, pero también el Bab, ya van a ver. Entonces la belleza, la hermosura de José iba a regresar 2 veces, en el Islam y en la fe Bahá'í. Ahora, concentrémonos en el Islam. No sé si se ve bien esto. En el Islam tenemos 14 figuras principalmente, ¿no? Está Muhammad, que representa la luna. Si ustedes buscan la bandera de los países musulmanes, árabes, toditos tienen la media luna en la bandera, porque esa luna, media luna, es el símbolo de Muhammad y del Islam. Fátima es hija de Muhammad y es una figura santa también en el Islam chiita, en el Islam. Así como la Virgen María es una figura santa en el cristianismo, pues Fátima es una figura muy santa, muy querida y muy venerada en el Islam y representa el sol. Y Muhammad tuvo 12 imanes, o sea, guardianes, sucesores, como lo quieran llamar, que son como 12 estrellas que guían a los musulmanes, ¿no? Que guían, que otorgan, ofrecen guía en el cielo espiritual de la religión. Entre los 12 imanes, los primeros 11 que nacieron y murieron, y el 12avo que nunca nació y que iba a venir posteriormente, 1000 años después, y ese es el Bab, ¿correcto? Entonces, de esas 12 estrellas, 12 imanes, 11 son de la misma época después de Muhammad. Y el número 12 nunca apareció en esa época, sino que
dijeron que se iba a presentar mucho después y se presentó, y es para nosotros el Bab, el que representa al 12º imam de los musulmanes. Como un retorno simbólico, obviamente, no es que él en persona ha venido. Entonces, cuando decimos que José retorna en Hossein, estamos hablando del tercer imán del Islam chiita. Y no solo en José, sino también en Baha'u'llah. Y Baha'u'llah también es el retorno de Hossein. Segundo retorno de José y el retorno de Hossein. Ahora vamos a concentrarnos un poquito sobre Hossein, ese personaje santo y sagrado dentro de los chiitas, entre los chiitas. Hossein, el tercer imán chiita, vivía en Medina. Medina está en Arabia Saudita actualmente, ¿no? En Arabia Saudita. Y estaba a 1000 kilómetros de Irak, donde están las dos ciudades de Kufa y Karbala. Son dos ciudades ahí de Irak, actualmente en Irak. Y aquí está Irán. Arriba el Mar Caspio, abajo el Golfo Pérsico. Entonces, Hossein estaba en Medina, a 1000 kilómetros, ¿no? Lejos, en ese tiempo era una barbaridad. Hoy es una hora en avión, pero en ese tiempo, quién sabe cuánto se tardaban para ir a Kufa. Y estaba en ese momento, en otras reuniones ya hemos comentado del califato Omeya. No sé si se acuerdan, el califato Omeya era un califato de musulmanes, pero sunitas, de otra secta, así como hay católicos y protestantes y que se odiaron y se mataron 1 millón entre sí, pues igual los sunitas y los chiitas eran también como perros y gatos y se peleaban. Pero la rama legítima del Islam es la chiita, que eran la minoría, la rama oprimida. Y el califato Omeya, el que dijimos en otra reunión que representaban el 666 de la revelación islámica, ¿no? El anticristo de la revelación islámica, con su califa más nefasto que se llamaba Yazid, el propio anticristo, ¿no? Yazid, eran enemigos de la fe de Hossein. Entonces, los fieles a Hossein le escriben, cuando Hossein estaba en Medina, le escriben, ¿no? Le mandan un mensaje invitando que los venga a visitar a Kufa, una ciudad que quedaba a 1000 kilómetros de donde estaba Hossein en ese momento. Entonces Hossein decide ir a visitarlos en Kufa. Pero para llegar a Kufa, como ahí cerca estaba Karbala, pasa por Karbala. Cuando llega a Karbala, las tropas de los enemigos llegan y los rodean ahí en Karbala para matarlos, para exterminarlos, ¿no? Al rodearlos, les cortan el suministro de agua, porque en esa ciudad, Kufa, la gente iba a agarrar agua a un río que estaba por ahí fuera de la ciudad. Pero como los habían cercado, perdón, Karbala, no Kufa, Karbala, para ir a tomar agua o agarrar agua, provisiones de agua, tenían que ir al río. Pero como los habían encerrado, entonces no pudieron. Y tenían mucha sed.
se morían de sed, pero no se rindieron. Un día, Hossein le dice a sus compañeros, que eran como 70, ríndanse, entréguense, sálvense. Ellos me quieren a mí, yo me quedo solo, no se preocupen. Ellos a quien quieren es a mí. Sálvense ustedes. Ni uno de ellos lo dejó solo. Todos dijeron, no, te vamos a acompañar. Se quedaron. Al día siguiente, mataron a toditos. Se estima que eran 72 personas, entre Hossein y sus seguidores, y sus acompañantes. Todos eran seguidores, pero de Muhammad. Esta hazaña es digna de aplauso, de alabanza. De tal manera que Muhammad, que representa la luna, Fátima, que representa el sol, y los otros 11 imanes, o sea, Hossein era un imán, pero en total eran 12. Él y otros 11, ¿no? Los otros 11 imanes, quiere decir, el sol, la luna y 11 estrellas, se rinden ante la gran hazaña de Imam Hossein. Y esto se relaciona con el sueño que había tenido José y el hecho de que Imam Hossein es el retorno de las virtudes santas de José. Porque Imam Hossein fue asesinado por hermanos musulmanes que se creían que Hossein era demasiado menor como para poder ocupar el cargo de imán. Y por eso se opusieron a él y por eso lucharon contra él y por eso lo mataron, ¿no? Entonces, en eso, repito, los asesinos eran hermanos musulmanes. Matan al nieto del profeta Muhammad y hacen como un trueque, ¿no? Lo cambian por un miserable precio que era de soberanía material. Le tenían envidia, no lo consideraban suficiente mayor como para tener supremacía sobre ellos, pero sí lo tenía, igual que José, ¿no? José era menor y los hermanos decían, ¿por qué este menor va a tener supremacía, va a tener prioridad sobre nosotros? Por otro lado, Hossein muere con sed en los labios. Es el evento más relevante, es la hazaña más sobresaliente, más admirable, más aplaudido por Muhammad, Fátima y los otros 11 imanes. Igual que el caso de José, ¿no? Entonces los enemigos se llevan la cabeza cortada, la bendita y sagrada cabeza de Hossein, como trofeo. Se lo llevan para enseñárselo a sus jefes. Ahora usted juzgue si no es relevante, trágico, plausible lo que hizo Hossein. Los chiitas aplauden este hecho.
los 12 imanes también, ¿no? Los otros 11 aplaudieron, elogiaron esto. Ahora, de los 12 imanes, uno era Hossein y otros 11, pero de esos otros 11, 10 existieron en los tiempos de Hossein, pero uno iba a ser el prometido Cohen, que según nosotros los Bahá'ís es el Bab, que apareció 1000 años después, más de 1000 años después. Pero cuando apareció el Bab y también Baha'u'lláh, ambos elogiaron a Hossein. O sea, Hossein para nosotros no es cualquier figura, es importante, ¿no? Es importante. Es una persona elogiada. Entonces, vamos a ver primero, si alguien desea hablar. Edith, ¿verdad? ¿Deseaban decir algo? Sí, era en relación a si esto también tiene su raíz en aquello que llaman también la Guerra Santa o la Siak, en ese contexto violento que vivió Hussein. ¿Y qué siglo fue esto que ocurrió esta masacre de su santidad Hussein en ese contexto musulmán? Gracias. Obviamente, Mahoma en ningún momento le dijo a los musulmanes vayan a conquistar, vayan a matar. No, obviamente la Guerra Santa consistía en defenderse si alguien viene a agredir. Y sí, lo que Hossein hizo fue Guerra Santa, ¿no? Porque se defendieron. Ellos no fueron agresores, sino agredidos, pero se defendieron. Y eso Mahoma lo permite y el Bab también lo permitía, pero Baha'u'lláh lo prohíbe, ¿no? Sí, era Guerra Santa. Era Guerra Santa. Ok, vamos a ver, ya el tiempo se nos acaba. Vamos a pedir a Guillermo si nos hace el favor de algo que dijo el Bab acerca de un sueño que tuvo. Adelante. El espíritu de oración que anima a mi alma es consecuencia directa de un sueño que tuve. Vi la cabeza del imán Hussein, el príncipe de los mártires, que colgaba de un árbol. Gotas de sangre caían profusamente de su garganta lacerada. Con sentimiento de inigualable gozo, me acerqué al árbol, estiré mi mano, recogí algunas gotas de esa sangre sagrada y las bebí con devoción. Cuando desperté, sentí que el Espíritu de Dios había penetrado y tomado posesión de mi alma. Mi corazón estaba lleno de júbilo de su divina presencia y los misterios de su revelación se desenvolvieron ante mis ojos en toda su gloria. El Bab. Este sueño narra el momento en el que el Bab recibió el Espíritu Santo, digamos, ¿no? Es el momento simbólico. Equivale, por ejemplo, a cuando Jesús va a ser bautizado y baja la paloma, el Espíritu Santo en forma de una paloma. O, por ejemplo, cuando Baha'u'lláh está en la fosa negra y baja el Espíritu Santo en forma de una doncella y le dice que no se preocupe y será victorioso. ¿Se acuerdan hace un rato que estábamos hablando de José cuando estuvo en el pozo, ¿no? Pozo oscuro, me imagino, ¿no? Pobrecito ahí metido. Y de repente Dios se le revela, o sea, le manda una inspiración. Eso significa que se le reveló y le dijo, no te preocupes, vas a ser victorioso y va a suceder esto, esto y esto y esto. Llegará el momento en que tú los reconozcas, ellos no te reconozcan a ti, etc. Ese momento
es como que Baha'u'llah estaba en Siafchal, en la Fosa Negra. O sea, obvio que es semejante a lo que pasó a José, ¿no? En cierto sentido es idéntico porque estaba en una fosa negra, afligido, triste, acongojado, me imagino, ¿no? Físicamente, no espiritualmente. Cuando el Espíritu Santo baja, o sea, Dios le inspira y le dice que serás victorioso, no te preocupes, ¿no? Lo mismo sucedió a José, ¿no? Ahora, este momento, este sueño que tuvo el Bab, equivale a ese momento, ¿no? En que baja el Espíritu Santo simbólicamente, ¿no? Simbólicamente. Y le da el ánimo de seguir adelante, ¿no? Se llena como de fuerza. Entonces aquí está hablando de que la cabeza de Imam Hussein estaba colgado en el árbol. ¿Por qué? Porque Imam Hussein, el príncipe de los mártires, como lo llaman los musulmanes, le cortaron la cabeza. Entonces en el sueño aparece la cabeza cortada por ese hecho histórico, ¿no? Entonces bebe esas gotas de sangre, es un honor. O sea, el Bab aquí está rindiendo homenaje al trabajo que hizo Imam Hussein como la estrella número 11, ¿no? Que tenían que elogiar lo que él hizo. Rendirse ante lo que él hizo, ¿no? Y lo hizo, ahí está. Y ahí está. Entonces, esto demuestra la relevancia de Hussein, no solo en el Islam, sino también para nosotros los Bahá'ís. A mí me conmueve muchísimo y siento que así como tengo amor por Jesús, también por Hussein, ¿no? Me conmueve la Virgen María, también me conmueve Fátima, Taheré. Y simbólicamente, Baha'u'llah es el retorno de José, pero también es el retorno de Imam Hussein. Dejamos hasta aquí porque hay una segunda parte que vamos a verla en la siguiente sesión, la próxima semana. Espero que haya sido suficientemente interesante, ¿no? Para ustedes. Si alguien tiene algún comentario, adelante. Muy lindo tema. A mí gocé bastante porque aún sabía historia, pero de verdad como nuevo para mí. No sabe cómo esta noche gocé de este tema. ¿Ah? Aprovechando mucho. Gracias, Kurosh. Saludos a mi maestro, Ruhollah. Gracias. Era muy interesante. Gracias. Yo también he quedado muy impresionada. Una historia preciosa, de verdad. Muchas gracias, señor Kurosh. Vaya, es un placer. Yo aprendí más que todos porque lo tuve que preparar y leer varias veces. Ok, entonces... Gracias, Kurosh. Muy precioso. Gracias. Muchas gracias, señor Kurosh. Muy bonito tema. El de la otra semana va a estar todavía más interesante. Gracias, Kurosh. Muy buen tema. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches a Un todos. abrazo Buenas para noches. Gracias. Buenas Muchas gracias, Kurosh. noches a todos. Gracias. Buenas noches. Un abrazo para todos. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.